Muy buenos días a todos, un día más al podcast Gestión Municipal, este podcast donde hablamos de municipios, de gestión pública, de profesionales aportando a la gestión y hoy con un tema que me parece que es muy importante y tiene que ver con los costos en la gestión de residuos. Si yo te pregunto cuál es el costo total de la gestión de residuos en tu municipio, ¿vos me podés dar ese número? Por lo general, cuando trabajamos en la gestión, por supuesto que el día a día nos lleva a todo y hay algunas cosas que se nos pasan por alto. Por ejemplo, entender cuál es el costo real en cada una de las etapas en la gestión de residuos es uno de ellos. Por supuesto que no es fácil, la gestión te lleva, por supuesto, a estar atento todo el tiempo y a resolver un montón de problemas, pero el entender, entre otras cosas, cuál es el costo total de la gestión y cómo va aplicando a las diferentes etapas, por ejemplo, cuánto es el costo no solo en la recolección, sino también en la disposición final o en la disposición inicial. También nos ayuda a poder jugar un poco con esos números y entender un poco mejor cómo estamos. Por ejemplo, cuál es el costo en la gestión de residuos por habitante o por hogar. Esto relacionarlo con la tasa que se cobra en función de estos servicios. Eh, bueno, en este episodio te voy a contar una manera que podés utilizar para poder entender cuál es el costo total en la gestión de residuos. Por supuesto que lo adaptás como vos querés, lo adaptás para tu realidad y con los datos que vos necesitás y con los resultados que vos necesitás para este proceso, pero por lo menos te puedo aportar los lineamientos generales de algo que vas a poder usar. Te dejo los canales de comunicación como siempre, www.ghernandez.com.ar, mi página de consultoría. Ahí, por supuesto, tengo el formulario de contacto, el mail, el WhatsApp. También en Grupo Tigre, www.grupotigre.com.ar. Sabes que tenemos muchísimos productos y soluciones para municipios en la gestión de residuos. Bueno, damos comienzo entonces al episodio del día de hoy. Espero que te sirva, que saques algo productivo y por supuesto algo en este caso que puedas usar y cualquier duda, por supuesto que estoy a disposición. Comenzamos entonces a hablar sobre costos, sobre cómo tener muy bien detallado en qué se gasta o cuánto se está gastando en la gestión integral de residuos en el municipio. Como te decía, me parece que el no poder responder a una pregunta tan sencilla como cuánto estamos gastando en la gestión de residuos, eh, bueno, es bastante raro, ¿no? No poder responder a esto, debería ser bastante sencillo, pero lo que es cierto es que en la mayoría de los municipios no se trabaja de esta manera, el día a día se va llevando todo el esfuerzo y bueno, estas acciones que generalmente tienen que ver más con la planificación, con el orden en la gestión, suelen dejarse un poquitito de lado. Por supuesto que no está bien, pero también es entendible porque hay mucho para hacer en el día a día. Yo lo que sí te aseguro es que cuando vos tenés el control de lo que estás haciendo, cuando tenés datos para poder aportar a quien te lo pida, pero también cuando tenés datos eh, para tomar mejores decisiones, la cosa cambia muchísimo. Por supuesto que hay un montón de funcionarios que deben hacer esto que yo te voy a contar hoy, de cómo hacer para tener un detalle de los costos. Esto, por supuesto que se puede hacer desde el presupuesto municipal, incluso desde la página online o desde el programa que utiliza el municipio para llevar adelante su presupuesto. Claramente se puede hacer, pero es cierto que estos presupuestos municipales, con el sistema que sea que tengas en tu país, eh, suelen ser bastante más complejos, con un grado de detalle que no siempre aplica a lo que nosotros queremos hacer para esto. Por eso es que te voy a contar la manera en la que yo lo hago, la manera en la que a mí me da resultado para tener datos, sobre todo para poder tomar decisiones, y quédate hasta el final porque vas a ver cómo aportan al final estos datos a la gestión y en qué te ayuda para tomar decisiones en muchísimas cosas. Lo que te voy a contar hoy tiene que ver con algo que el Ministerio de Ambiente de Nación acá en Argentina propuso hace un tiempo, hace como 10 años, propuso hacer esto a los municipios,
les presentó un programa para hacerlo y los capacitó al respecto. La verdad que a mi entender era bastante complejo, demasiado complejo, y no siempre aplica para tener los datos concretos de manera general, con una visión rápida y con poder tener elementos, como te decía, para saber claramente dónde se está yendo la mayor cantidad del presupuesto, cuánto se está gastando en cuestiones claves y muchas veces cuánta plata no se está gastando en cuestiones claves. Entonces, me parece que era muy rebuscado y no terminó de funcionar por eso. Pero de todo esto se puede tomar la idea, como siempre, y hacer algo un poquitito más acotado o para lo que cada uno de nosotros considera que aplica a su situación. Por eso yo te voy a contar cómo lo hago yo de manera general, pero por supuesto que acá cada uno debe ponerle esa impronta propia, debe ajustarlo a cómo le queda mejor, poner los ítems que mejor le queden y al final de cuentas tener los indicadores que uno quiere y tener el control de gastos de la manera que uno quiere. Lo que sí está claro es que tenés que poder responder a la pregunta de cuánta plata sale la gestión de residuos en tu municipio. Tenés que poder responder esto. Y además deberías poder responder un montón de otras cosas que te va a dar esto que te voy a contar hoy. Por ejemplo, cuánta plata estás gastando en personal, cuánto personal asignado hay, cuánto combustible estás gastando, cuál es el costo de maquinaria, bueno, de un montón de cosas que de verdad muchas veces el día a día se lleva esta posibilidad de hacerlo y no lo tenemos claro. En la gestión nos dedicamos a trabajar y no nos dedicamos a mirar tanto el presupuesto. Por supuesto que tiene que ver con los cargos también. Los secretarios tienen una mirada muchas veces más amplia del presupuesto porque están mucho más ligados a tener que defender ese presupuesto general de sus direcciones y muchas veces las direcciones son más operativas, pero no quita que estos datos debas tenerlo. Bueno, te voy a contar para mí cuáles son las actividades que hay que poner adentro del sistema o de la gestión integral de residuos sólidos urbanos y cuáles son las acciones que cada una de estas actividades pueden tener. Vos después, como te decía, te fijas cómo lo haces para tu caso particular. Dos cuestiones a tener en cuenta primero. Cuando hablamos de personal y tenemos que asignar el costo del personal, vamos a asignar el costo no solo de lo que el trabajador recibe en la mano, sino el costo más los aportes, más las horas extras, a ver, todo lo que tenga que ver con el sueldo del personal, porque al final eso es lo que sale del presupuesto. Después, hay personal que está asignado a un área concreta, por ejemplo, a trabajar en la planta de separación de residuos. Fantástico, ahí es fácil. Pero hay personal que trabaja un poquito para el área, para la actividad de educación y concientización, porque va a hacer algunas cosas. También trabaja un poco o aporta con la planta, también aporta con la recolección para algunas cosas. Bueno, ahí, en esos casos donde el personal trabaja en más de una actividad dentro del GIRSU, lo que vamos a hacer es asignarle más o menos qué porcentaje de ese sueldo le podemos asignar, por ejemplo, a su actividad en la planta de tratamiento o a su colaboración con la recolección. Entonces le asignamos una partecita de ese sueldo para tenerlo claro. Bueno, otra cosa importante antes de empezar. Esto a veces no es tan fácil porque no toda la gestión de residuos se maneja desde la misma dirección y muchas veces tampoco de la misma secretaría. Por ejemplo, la dirección de medio ambiente muchas veces suele manejar lo que es disposición inicial, la recolección, incluso la disposición final o no, y un área de servicios públicos se ocupa de el barrido y la limpieza, de la recolección de residuos, y muchas veces incluso esa dirección pertenece a una secretaría diferente. Entonces, claro, a veces no es tan fácil tomar esos datos, pero hay que trabajar en conjunto con las áreas para poder tener el dato y entre todos poder determinar cuál es el costo de la gestión en cada una de las actividades. Bueno, vamos con las actividades. Yo acá tengo un desglose hecho de las actividades donde tengo 11 actividades. La disposición inicial, barrido y limpieza, residuos de poda y áreas verdes, recolección, transferencia, los que la tienen, transporte, los que la tienen, en realidad es transporte y transferencia, planta de separación
y o tratamiento de residuos, compostaje o algún otro método de tratamiento de orgánicos, limpieza de microbasurales, disposición final, cierre y mantenimiento de basurales y educación y concientización. Vamos a ir viendo una a una qué actividades, hasta dónde abarca cada una de las actividades, por supuesto, y qué acciones le podemos poner a cada una de ellas. Disposición inicial. Primero, son las acciones ligadas a la disposición de los residuos por parte de los vecinos, que lo hacen en la vía pública, previa a su recolección. Acá va a depender mucho de si el municipio tiene contenedores en la vía pública, es decir, si la gente saca sus residuos a los contenedores o si la gente saca los residuos en la puerta de su casa en un cesto. La verdad que esto ya lo hemos hablado en algún otro episodio del podcast, pero ese tipo de disposición inicial que lo que hace es obligar a la recolección manual, ya es de la prehistoria, ¿no? Ya no se puede más hacer eso, pero bueno, no importa. Si te interesa el tema, escuchá el podcast, no me acuerdo si, no el anterior, no, pero 2 podcasts para atrás, donde hablamos de que la recolección manual es de la prehistoria, pero no importa. Cuando tenés disposición inicial de esa manera, en los cestos en la puerta de la casa de los vecinos, claro, el costo va a ser prácticamente cero. Pero cuando tenés disposición con contenedores, bueno, la cosa cambia. Entonces, en este caso, vas a poder asignar algunos ítems, algunas acciones. Por ejemplo, compra de contenedores. Esto está muy bueno porque te va a dar después un parámetro de cuánto estás invirtiendo en comprar contenedores todos los años. Compra y mantenimiento de cestos. De vuelta con la compra de cestos, pero también hay que asignar valores al mantenimiento. Por ejemplo, hay cestos metálicos en las plazas y demás que hay que pintarlos todos los años. Bueno, ahí podemos asignar un costo a eso también. También a las bolsas de esos cestos, si es que todavía tenés cestos con bolsas. Por supuesto, la recomendación es, ya hay en el mercado cestos que no necesitan bolsas, pero si gastas en bolsas también. La limpieza de los contenedores. Acá, dentro de la limpieza de los contenedores, vas a tener algo de personal asignado a esa limpieza de contenedores y también vas a tener productos que hay que comprar para la limpieza, ¿no? También vas a tener combustible porque por ahí, o seguramente lo hacen con alguna camioneta y demás, esa camioneta va a consumir combustible y va a tener un mantenimiento de vehículos. Una aclaración importante. Muchas veces ese vehículo no va a estar asignado exclusivamente a la limpieza de contenedores. Va a estar asignado a eso, pero también va a estar asignado, por ejemplo, al área de espacios verdes para tal cosa. Bueno, asignale cuál es el porcentaje del vehículo que se utiliza para la limpieza de los contenedores y también el porcentaje del personal. Entonces, de ese costo, tomas esa parte, por ejemplo, un 20%. Vamos con la segunda acción, barrido y limpieza. La recomendación es ponerla también dentro del GIRSU porque todo el barrido es juntar residuos de un tipo u otro de la vía pública en este caso. Entonces hay que ponerlo dentro del GIRSU. Acá vas a tener personal asignado. Recordá que el valor del personal es la cantidad de personas, pero podés detallarlo por los sueldos de cada uno, que a veces es dispar, también las cargas sociales y también las horas extras. Muchas veces, por lo menos en Argentina, el barrido se hace con cooperativa. Bueno, ahí es más fácil y asignás el valor que se le paga a la cooperativa. En tal caso, ropa y elementos de protección personal, también herramientas para realizar las tareas, algunos consumibles como bolsas. Está bueno separarlo esto de las herramientas porque también hay que ver las herramientas cada cuánto se están cambiando, cuánto se invierte en eso. El combustible porque probablemente también hay esa misma camioneta que hablábamos antes, probablemente esté asignada también a la parte del barrido y sea quien junta las bolsas. Entonces hay que ir asignando partes de ese costo de ese vehículo a las diferentes áreas. También podemos repartir el costo de la reparación de los vehículos y también podemos repartir el costo vinculado a, por ejemplo, al seguro, al cambio de aceite y a todas esas cosas que requiere el vehículo. Otro ítem, residuos de poda y áreas verdes. Acá es importante no confundirlo con
todas las actividades de áreas verdes o de espacios verdes o espacio público, hay que ver cómo se llama. Porque una cosa es lo que nosotros tenemos que asignar a la recolección y disposición de las ramas, que es lo que nos tenemos que ocupar acá. Las plantaciones, el mantenimiento de las plazas y demás va por otro lado. Entonces acá solamente a lo que nos lleva la gestión de esas ramas. Vamos a incorporar el porcentaje del personal que tenemos, con la ropa también, las herramientas que necesita la gente de recolección de residuos, que por lo general se hace aparte de la recolección domiciliaria, ¿no? Es como una flota aparte por lo general, entonces, bueno, vamos a asignar todo lo que esa flota nos lleva. También los vehículos, cuando se compran vehículos, la reparación y mantenimiento de vehículos. Por ejemplo, una chipeadora, si es que no tenemos después un tratamiento orgánico, pero sí chipeamos esas ramas para que ocupen menos lugar, también los gastos de la chipeadora la tenemos que poner acá, no solo el equipo, sino también el combustible de la chipeadora, y en caso que haya asignado personal, bueno, de hecho tiene que haber asignado personal, el personal asignado a eso o el porcentaje si es que trabajan solamente unas horas. Otro ítem, la recolección, ¿no? Esto abarca desde la disposición inicial, sea cual sea el método, hasta el lugar de transferencia, la planta de separación de residuos o el lugar de disposición final. ¿Por qué esto? Porque, bueno, algunos municipios que son muy grandes tienen una planta de transferencia donde llevan los residuos ahí, de los camiones normales, de los camiones chicos, digamos, y después de ahí se cargan un camión muchísimo más grande para llevarlo al lugar de disposición final. Eso ocurre en los municipios grandes. En los más chicos no. Tal vez el municipio tenga una planta de separación de residuos, entonces la recolección lleva desde la disposición inicial hasta la planta, o también lo puede llevar directamente al lugar de disposición final, sea con un basural o con un relleno sanitario. Acá estaría bueno, si es que podés y te sirve, o en una segunda instancia, en algún momento, poder dividir entre el domiciliario, el industrial y el comercial. Sería un lindo dato para poder sacar. A veces es fácil sacarlo, a veces no. Bueno, fíjate si te sirve, si lo puedes desglosar un poco, estaría bueno. Si no, lo pones todo como recolección. Acá tenemos que asignar costos de personal, ropa de trabajo, elementos de protección, por supuesto, la compra de vehículos, la reparación y mantenimiento de vehículos y el consumo de combustible, ¿no? Eso sería, en general, la verdad que la mayoría del costo, o no una gran parte del costo, se va en la recolección de residuos, ¿no? Dentro del sistema. Bueno, transferencia, como decíamos, solo para los municipios que lo tienen, municipios grandes por lo general, transferencia y transporte al lugar de disposición final. Cuando la tenés, hay que asignar también personal que tenés asignado ahí, también con su ropa, sus elementos de protección personal. También asignar la compra de vehículos, ese gasto obviamente es inversión. Y también los gastos de patente, seguro, el gasto de combustible y el gasto de mantenimiento y reparación de los vehículos. Algo que es muy, muy importante y que tendría que haber dicho antes. Hay que poner algunas cosas con el mismo nombre, es decir, el personal, la ropa y elementos de protección personal. En todos los ítems, ponerlos con el mismo nombre. Consumo de combustible igual, mantenimiento y de maquinaria, no, mejor dicho, mantenimiento de vehículos por un lado y mantenimiento de maquinaria por otro lado. Ponerlos con el mismo nombre, porque después nosotros podemos decir, bueno, ¿cuánto estoy gastando en mantenimiento de vehículos? Toda esta plata. Bueno, entonces podemos pensar en comprar vehículos nuevos, porque es menor el gasto, o ver con otro proveedor para la reparación cuando no damos abasto con el taller municipal. Bueno, se puede empezar cuando tenemos el dato del costo, podemos empezar a jugar un poco con tomar decisiones al respecto. Después, la planta de separación y o tratamiento de residuos. Esto tiene que ver con el lugar a donde se recuperan los materiales reciclables o reutilizables, o también donde se recupera la materia orgánica, depende cómo tengas armada la planta. Acá es más fácil asignar, ¿no? Está como más cerradito esto, pero hay que asignar gastos de personal, ropa y elementos de protección personal, combustible, siempre hay asignado combustible, muchas veces hay autoelevadores o no, pero siempre algo de combustible hay ahí vinculado. Compra de maquinaria, este es un dato que está bueno para saber cuánto se invierte año a año en maquinaria. Reparación y mantenimiento de esa maquinaria. Algunos consumibles, por ejemplo, alambres, unchos para atar los fardos,
aceite, pintura, bueno, varios consumibles ahí que me parece que hay que ponerlos todos juntos, porque si no te vas a volver loco, pero la verdad que me parece mejor ponerlos todos como consumibles y también como infraestructura, es decir, mantenimiento. También podemos incorporar ahí los servicios como la luz y demás. Bueno, fíjate vos de qué manera pones acciones ahí en el ítem de la planta que te sirvan para entender lo que está pasando. Porque lo que buscamos con todo esto es entender qué estamos gastando y dónde lo estamos gastando. Tratamiento de orgánicos, compostaje o algún otro tipo de tratamiento de orgánicos. Las acciones más comunes acá tienen que ver de vuelta con el personal, ropa y elementos de protección personal, combustible de la maquinaria que vayas a tener, que seguramente si tenés esto vas a tener alguna pala para ir volteando ¿cómo se llama? Las pilas y demás. También la compra de maquinaria, como una chipeadora, como máquinas para remover, si es que la tenés, o airear la materia orgánica. Hay que ver si tenés sistema de riego. Bueno, hay que ver qué tenés y cómo lo haces. Y ahí poner ítems que te sirvan para tener el dato. También materiales, por ejemplo, para embolsado, empaquetado del compost final. Bueno, por eso cada uno verá ahí qué tiene, cómo hace las cosas para ver qué ítems le sirve poner. Limpieza de microbasurales, esto no es menor. Yo lo pondría esto todo como proyectos particulares, digamos, no, es muy difícil acá sí entrar en decir, bueno, cuánto personal me llevó, cuántas horas me llevó la limpieza de este microbasural, pues si son microbasurales muchas veces se limpian muy rápido, pero sí hay que como asignar un monto por proyecto. Entonces decir, bueno, che, a ver cuánto me lleva este microbasural. Y la verdad que me llevó, no sé, a ver, una semana de trabajo o 3 días de trabajo, con 2 personas a full, con la maquinaria así, con este consumo de combustible más o menos, bueno, y asignarle un monto a la limpieza de microbasurales. Está bueno esto porque después vas a ver a fin de año cuánta plata gastaste o mes a mes, ¿no? Cuánto vas gastando en limpiar microbasurales. No es un dato menor para tener después al final. La disposición final. Bueno, este es un tema, también es un tema que venimos hablando en el podcast bastante seguido. Acá va a depender de qué tenés como método de disposición final. Si tenés un basurero a cielo abierto, bueno, el costo es menor, no te diría cero, pero casi. Bueno, no nos vamos a meter de vuelta en el costo de la disposición final de residuos no puede ser cero, ¿no? Porque bueno, esto va asociado a un montón de problemas, pero corrámonos un poquito del tema y digamos, si tenés un basurero a cielo abierto, solo vas a tener algo de personal, algo de maquinaria, algo de combustible y alguna reparación de maquinaria, asignado en su porcentaje, porque cuando tenés un basurero a cielo abierto, por lo general, no tenés las personas asignadas todo el tiempo a esto. Trabajan 2 horas por día, 3 horas por día, bueno, te fijarás en qué porcentaje lo tenés. Ahora, si lo que tenés es un relleno sanitario, celdas controladas, la cosa cambia. Ahí ya vas a tener personal más estable para asignar el monto. Por supuesto, como siempre, ropa y elementos de protección personal. También adquisición de maquinaria, si tenés que comprar maquinaria, cada cuánto compras maquinaria nueva, usada, como la tengas, ¿no? Mantenimiento de la maquinaria, combustible, por supuesto, de la maquinaria. Vas a tener que asignar costos a movimiento de suelo. Hay que ver de dónde estás sacando el suelo para tapar, si lo estás comprando, si sale de otro lado, pero tal vez salga de otro lado y lo tengas que ir a buscar. Geomembrana y su colocación, esto no es menor. La geomembrana tiene un costo razonable y la colocación también. Por supuesto que se hace muchas veces para algunos años, pero bueno, hay que ver cómo lo tenés organizado, pero cada vez que se compra maquinaria y la colocación hay que asumir un costo. También podrías, si querés, yo no lo recomiendo, pero podrías decir prorratearlo a lo largo del tiempo. Entonces podrías decir, está bien, la compré este año, pero como me va a durar, no sé, 4 años, divido el costo por 4 y asigno cada año un costo. Puede ser también. Esto lo verás vos, cómo te conviene mejor tener el dato. También dependerá si tenés control de gases, tratamiento de lixiviados y demás, todos los gastos asociados a ese tipo de control. Algo muy importante que todos los lugares de disposición tienen. No importa si tenés un basurero o si tenés un relleno sanitario o celdas controladas. Mantenimiento de accesos. Los lugares suelen estar en caminos de tierra, ¿no? Hay que entrar por caminos de tierra y demás que cuando llueve y demás se ponen recontra difíciles y hay que hacer un mantenimiento. Este mantenimiento en general lo hace servicios públicos, no el área de ambiente,
pero hay que entender cuál es el costo. Porque al final no importa de qué área lo está gastando, ¿no? Por supuesto que a vos sí te importa si sos del área de ambiente y vos vas a sacar un montón de datos vinculados a tu propio presupuesto. Pero además de eso, hay que ver cuánto está gastando otra área, por ejemplo, para mantener los accesos. Movimiento de máquinas, personal asignado ahí, compra de piedra, por ejemplo, cuando hay que hacerlo. Bueno, no es un dato menor. Y también, por supuesto, el tema de la forestación y el mantenimiento interno del lugar de disposición final, ¿no? Que muchas veces también tiene que ver con el alambre, con alambrado, con reparación de alambrados. Bueno, un lugar de disposición final ordenado genera también tener unos gastos más de mantenimiento, si se quiere, de la infraestructura general. Fíjate cómo te conviene ponerlo para también tener ese dato. Vamos a otro ítem. Cierre de sitios de disposición final. Esto es cuando tenés un lugar que tenías celdas controladas y las clausuraste, o incluso cuando clausuraste un basurero a cielo abierto, o un relleno sanitario más grande, y esa área, esa hectárea, más de una hectárea, no sé, el lugar que sea, vos lo cerraste, pero claro, después lo tenés que mantener. Bueno, lo podés dejar así nomás, de hecho hay que mantenerlos por varios años. Bueno, ahí también tenés que hacer tu desglose de personal, maquinaria, movimiento de tierra cuando hay, forestación cuando se va haciendo, mantenimiento de esa forestación o de ese cubrimiento vegetal, hay que ver cómo lo vas haciendo, control de lixiviados, venteo de gases, si es que se hacen. Bueno, verás en tu cierre de los lugares de disposición final qué costos te genera, qué acciones te generan ahí para poder bueno, asignar lo que corresponde de costos, no importa cuál es el área que esté a cargo de llevar la parte operativa. Educación y concientización. Acá de vuelta vamos a tener personal, verás cuál es el porcentaje del personal asignado, porque por ahí la Dirección de Medio Ambiente tiene como un área de educación y concientización, ¿no? Incluso tiene personas asignadas exclusivamente para esto, para que hagan las charlas en las escuelas, para que organicen los eventos, para que, bueno, hagan todo esto. Bueno, vas a tener que sacar cuál es el porcentaje que estimás que está asignado a la gestión de residuos. Esto lo puedes hacer de varias maneras. Por un lado, decir, a ver, este tema cuánta importancia tiene cuando vamos a las escuelas o nuestro programa de escuelas, no sé, un 20% del tiempo o de los esfuerzos van enfocados a la gestión de residuos. Fantástico. Ahí es fácil y asignás al personal ese porcentaje puntual. El tema del marketing y demás es más fácil si están haciendo propaganda, incluso propaganda por las redes sociales. Bueno, también lo mismo, ver cuáles fueron enfocadas a la gestión de residuos, los materiales que te lleva, porque por ahí te lleva materiales de campañas que haces, comprar bolsas, entregar bolsas. Bueno, todas tus campañas deberían estar acá. Esto es más fácil hacerlo como un cierre, ¿no? Dice, bueno, campañas de recolección de recuperación de reciclables. Bueno, ¿cuánto estoy gastando en campañas? Bueno, le asignás los puntos, pero decís, bueno, en la campaña gasto todo esto. Y también en los eventos, si haces eventos más importantes, cuál es el costo total del evento. No vas a desglosar cada uno de los puntos que te llevó el evento, pero sí vas a decir, bueno, los eventos me están llevando esta plata, sobre todo los de gestión de residuos, ¿no? Siempre asignando cuál es el porcentaje a la gestión de residuos. Bueno, vamos a la última parte. Y tiene que ver con los indicadores, con los datos interesantes, con qué es lo que nos aporta todo esto, ¿no? Porque para algo lo hacemos, para que nos aporte datos, como decíamos al principio, y que te permita tomar decisiones, que te permita incluso, entre comillas, pelear mejor tu presupuesto, poder de alguna manera tener más herramientas para poder mostrarle al intendente también algunas cosas, ¿no? Cuánta plata se está gastando en esto, cuánta plata no se está gastando en este otro tema importante. Entonces, como te decía, tener argumentos acá es muy importante y tener datos para tomar mejores decisiones es recontra importante. Y esto tiene que ver claramente con ser un mejor funcionario público, porque también, de alguna manera, estás mostrando mayor responsabilidad en cómo estás gastando el dinero, pues estás sabiendo a dónde va cada uno de los gastos que vos estás teniendo, ¿no? Y estás viendo, al final lo que terminas de hacer es
ver si es lógico, si no es lógico, si está bien, si debería ser de otra manera, si deberías invertir más plata en algún ítem. También se lo podés, como te decía, mostrar a otros y decir, che, no puede ser que estemos gastando nada más que esto en las campañas de separación de reciclables, por ejemplo, ¿no? Que digas, ¿cuánto estoy gastando en campañas? Nada. Bueno, o que digas, o que tengas muy claro también cuáles son los ingresos, que es otra de las cosas que va adjunto a esto de los gastos. Tenés que ver los ingresos. Los ingresos básicamente son dos. La tasa por el servicio, se llame como se llame en el lugar a donde vos estás, y también la venta de los reciclables. Básicamente esas son las dos entradas. Está bueno tenerla porque a veces vos podés asignar el costo de la campaña de reciclables con la parte de recuperación de recolección de reciclables más el costo de la planta de separación de residuos y restarle lo que se vende de reciclables para saber también cómo es el número ahí. Pero vamos a hablar un poco de todos estos datos. Primero, lo primero, importantísimo, como te decía primero, el costo total de la gestión integral de residuos sólidos urbanos. Esto es muy importante. Primero porque podés saber cuál es el porcentaje que se está llevando la gestión de residuos en función del presupuesto total del municipio. Los municipios que tienen tercerizada la recolección, esto suele ser muy alto y también vas a poder ver que dentro de tu costo total del GIRSU, una gran parte se la va a llevar la recolección. Puede ser que en otras no, que sea más la planta, que sean las dos. Entonces, primero tener el costo total del GIRSU es importante y tener cuál es el porcentaje en función del presupuesto municipal también. Otro dato que es recontra importante, yendo a datos totales, es saber cuál es el costo total anual por habitante. Es decir, cuánto sale por habitante, ¿no? Anual, mensual, hacelo como quieras. También lo podés hacer, este costo anual, por ejemplo, por hogar, que no es menor, ¿no? Saber cuánto, ¿por qué? Porque de esto, después vos podés hacer una relación, decir, bueno, ¿cuánto sale el costo por hogar? Tanta plata, ¿cuánto estoy cobrando de tasa? Y saber qué tan lejos estás, ¿no? No es menor saber qué tan lejos estás. Digo porque en general se está lejos, ¿no? En general se cobra mucho menos de tasa de lo que en realidad sale el servicio. Datos importantes, por ejemplo, el costo total de la recolección, como decíamos, esto de cada actividad es importante, ¿no? De la disposición inicial, de la recolección, de la planta, del tratamiento de orgánicos, del cierre de basurales, de la disposición final, el costo total es fundamental. Primero para saber cuál es el porcentaje que se está llevando cada uno de estos ítems o de estos programas, como lo quieras llamar, o de estas actividades dentro del presupuesto total del GIRSU. Es un dato muy interesante. Y otro por el dato de plata real, ¿no? Que decir, che, ¿cuánta plata estamos gastando en personal? O cuánto. Es importante poder ver si podemos disminuir la cantidad de personal. ¿Cómo haces esto, por ejemplo? Incorporando más sistemas, más contenedores para que la recolección no sea manual y sea a través de contenedores y poder evitarte gente ahí. Bueno, esto lo podemos hablar en otro momento. Incorporando maquinaria en la planta de separación de reciclables que evite que tengas que tener más gente. Por ejemplo, pones un abrebolsas en el inicio de la planta si tenés una planta manual y con esto te vas a ahorrar 3 o 4 personas. Bueno, no quiere decir que después hay que echarlas, pero las podés mover, pueden ir a otro lado y cada vez que alguien deja de trabajar en la planta no hay que reponerlo. Bueno, vos podés hacer después con estos datos, poder sacar y utilizarlo bueno, justamente para esto de tener datos. Como te decía, el costo total menos el costo total del GIRSU, restándole lo que vos cobrás por la tasa de servicios, más lo que te ingresa a vos por la venta de reciclables, bueno, eso te va a dar cuánto se va al final en el presupuesto, ¿no? Del presupuesto municipal, cuánto se va en la gestión integral de residuos sólidos urbanos. A ver, otro dato que me parece que es importantísimo con esto que te decía de sacar cuál es el costo por hogar, que vos lo sacabas, vos podés sacar, como te decía, el costo por hogar para saber cuánto están pagando de tasa, es decir, qué tan lejos estoy, es una. También, ojo que ahí habría que hacerlo bien
como el costo total del GIRSU, pero menos lo que ingresa por el ABL, menos lo que ingresa por los reciclables, y ahí sacar cuál es el déficit que tenés por habitante, ¿no? Y por hogar. Me parece que es un dato que te va a servir un montón. Con todos estos datos, como te decía, vos lo podés hacer ¿no? El dato por habitante me parece que es un dato interesante. Desde el costo total, hasta cuánto te sale la recolección por habitante podés hacer. O cuánto te sale la recolección por hogar. O cuánto te sale la disposición final por habitante y por hogar, ¿no? Bueno, acá hay que tener datos. Porque cuando vos tenés datos, podés usar los datos, como te decía, por un lado para mostrarle los datos a otro y que pueda entender mejor el porqué de algunas solicitudes, el porqué de la incorporación de más presupuesto para algo. También para mostrar que sos más organizado y que entendés claramente lo que estás haciendo. Para mí no es menor hacer todo esto. Y sobre todo, obviamente, para tomar decisiones tuyas en el día a día. Así como te decía, el personal se está llevando una parte muy importante. Bueno, si incorporamos maquinaria, por ejemplo, podemos disminuir la cantidad de personal en la planta. Incorporando más contenedores, podemos disminuir la cantidad de personal que realiza la recolección. Bueno, puedes empezar a ver si vale la pena o no realizar algunas actividades. Siempre partiendo de la base que tenemos un problema, o la mayoría de los municipios tienen un problema, y esto de vuelta, como siempre, hay algunos municipios que tal vez no lo tengan y tal vez lo estén haciendo y estén tomando los datos bien, pero hay muchísimos municipios que ni siquiera saben realmente qué cantidad de residuos se generan en la ciudad, porque no se pesan, ¿no? Parece loco, pero sí. Se utilizan estimaciones nacionales, estimaciones provinciales, pero ¿cuántos municipios hay que pesan los residuos? Está bien, algunos que llevan a disposición final y pagan la disposición final y no hacen ningún tratamiento ni nada, te pueden dar el dato, porque pueden decir, bueno, listo, chao, llevo el camión a disposición final, no hago nada, no tengo planta de tratamiento, no recupero reciclables, nada, lo único que hago es llevar a disposición final. Ahí, por supuesto, como me van a cobrar por tonelada, me lo pesan y yo sé qué cantidad de residuos tengo en el municipio, o se genera en mi municipio. Está bien, fantástico. Cuando vos empezás a hacer acciones intermedias, te vas a dar cuenta que hay muchos que no se pesan. Las plantas de separación, que son muy manuales y demás, municipios no muy grandes, no suelen tener una balanza en la planta de separación de residuos. Por lo tanto, ¿cuánto ingresa? Bueno, no sé. Es más, ni siquiera se estima esa generación de ninguna manera, aunque sea estacionalmente, haciendo la pesada de los camiones. No, bueno, un día vamos a hablar de cómo poder medir la cantidad de residuos que se generan en el municipio de una manera más o menos aproximada. Pero lo ideal sería tener una balanza, por ejemplo, en la planta, ¿sí? La recolección va directamente a la planta para poder todos los días pesar los residuos que estamos generando. Pero bueno, eso suele no pasar. Pero más allá de esto, tener los costos, lo que te está saliendo, la gestión integral de residuos sólidos urbanos y cuánto está saliendo en cada programa o en cada actividad, es recontra importante. Y después poder jugar con otros datos como cuál es el costo de personal, cuál es el costo de combustible, cuánto estás gastando por ejemplo, en mantenimiento de vehículos. Esto también te ayuda a tomar decisiones de decir, bueno, podemos armar otro taller municipal, pues se nos lleva muchísimo, muchísimo costo el mandar vehículos afuera o al revés. Bueno, después vos con los datos, teniendo datos, se puede hacer muchísimo con la gestión de residuos. Bueno, espero que te haya servido esto. Si necesitas que te dé alguna mano con el armado, con el armar algún Excel, que te pase el Excel que yo tengo, no hay problema. Me mandas un mensaje. Están los datos de la página web y demás, donde está el botoncito de WhatsApp. Me mandas un WhatsApp, me mandas un mensaje y yo te envío la planilla que yo uso. No tengo ningún problema con eso. Y si no, ármate la tuya propia, que va a ser mejor, o toma la mía y acomodala como vos quieras para ganar algo de tiempo, pero siempre la recomendación es que tengas la tuya, que la hagas a conciencia, porque vos tenés que usar los datos y nadie mejor que vos sabe qué datos querés, qué datos necesitas y qué datos tomar para saber
de qué manera los vas a usar o sabiendo la manera en la que los vas a usar. Bueno, hasta acá el episodio del día de hoy. Espero que te haya servido, espero que de esta o de otra manera comiences a medir un poco los costos, porque las mediciones nos dan muchísima información. Otro día vamos a hablar de objetivos, cómo poner objetivos, cómo medir los objetivos también, porque me parece que van de la mano con esto que estamos haciendo de, para empezar, saber cuáles son los costos y a dónde van. Nos vemos entonces en el episodio que viene.